Sí, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y saludando al buen amigo y hermano Bienbo y a ustedes, María, y nuestro amigo también que está compartiendo el Zoom y a quienes van a llegar este programa a través de las redes sociales de Info al Desnudo. Es un placer, un privilegio estar esta noche para hablar, pues, de Haití, hablar de la situación que estamos viviendo en esos días. Vamos a comenzar quizás por algunos elementos de la actualidad, porque la gente tiene que saber hoy día qué está pasando. Desde hace casi 2 semanas tenemos un gobierno saliente, un primer ministro que anunció su salida del gobierno a partir del momento que haya un consejo presidencial instalado. Ariel Henry es el primer ministro saliendo. Ariel Henry sustituyó a Claude Joseph, que era primer ministro también saliendo, cuando se dio el magnicidio de Jovenel Moïse en el 2021. ¿Ustedes se acuerdan de esta tragedia para el pueblo haitiano? Unos mercenarios que entraron en la misma habitación privada, familiar, del presidente Jovenel Moïse y lo asesinaron. Las fotos circularon a través de las redes sociales para ver el salvajismo que hubo en este crimen. Un crimen que tiene ramificaciones en varios países. En Estados Unidos, muy particularmente, porque varios de los implicados son o americanos o residentes o americano-haitianos. También otra ramificación es el hecho de que la empresa que montó el magnicidio es una empresa de capital venezolano, pero registrada legalmente en Estados Unidos. Pero no es el tema, no es el magnicidio que es el tema, sino quería contextualizar dónde sale Ariel. Ariel sale después de la muerte de Jovenel Moïse, que lo había designado como primer ministro, en un contexto donde no teníamos parlamento para validar esa designación. Normalmente, cuando un primer ministro es designado por un presidente, porque en Haití tenemos un sistema semiparlamentario, es un ejecutivo con dos cabezas, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. El jefe de Estado es elegido a través de las urnas, el jefe de gobierno es escogido por el presidente, normalmente es escogido dentro del partido que tiene mayoría en las dos cámaras. Si eso no puede hacerse, si no hay una mayoría evidente en las dos cámaras, un partido que tenga una mayoría evidente en las dos cámaras, entonces el nombramiento se hace en consulta con el Parlamento, con los presidentes de las dos cámaras y en consulta con los partidos que tengan más miembros en el Parlamento, aunque no tengan la mayoría. Entonces, en este caso, no había una instancia para validar la designación de Ariel Henry, porque el Parlamento había caducado. Pues Ariel Henry fue, hasta cierto punto, validado por la comunidad internacional. Y esto creó estoy hablando desde el 2021, un mes después, 3 semanas después del magnicidio, el hecho de que fuera la señora Lalín. La señora Lalín era en ese momento el representante especial del secretario de las Naciones Unidas en Haití, que fuera ella que mandara un tweet en su cuenta de Twitter en esa época,
para decir que la comunidad internacional apoya a Ariel Henry. Entonces, esto creó un malestar en la clase política haitiana. Pues desde un principio había cuestionamientos sobre la forma como llegó Henry al gobierno. Había cuestionamientos sobre el hecho de que los actores políticos después del magnicidio de Jovenel Moïse no tuvieron ninguna participación en cómo se iba a dirigir la transición, quién lo dirigiría y para qué tiempo. Entonces, todo esto no fue acordado, no fue consensuado entre los actores políticos y se inició el gobierno de Henry sin legitimidad, sin legalidad y hasta cierto punto sin una base social política que lo apoye. Porque tenemos que recordar, y sobre todo para la gente que no está tan acostumbrado con la política haitiana, que en el 2010, después del terremoto que sacudió Haití, el mundo entero sabe que es considerado como uno de los terremotos más graves en la historia de la humanidad, por lo menos en los últimos 500 años. No hemos tenido, son pocos terremotos que tienen, que han llegado al nivel del terremoto haitiano con esa cantidad de víctimas, los daños materiales provocados por el terremoto en la ciudad capital, que lamentablemente para nosotros es una ciudad que concentra ahora más del cuádruple de habitantes que estaba previsto que podría vivir en ese espacio. Entonces, es una capital que actualmente alberga más de 3 millones de personas y 3.5 algunos dicen, y que ese terremoto pues provocó más de 250,000 muertos y los daños que ya ustedes saben. Después de ese terremoto tuvimos una elección. Ese proceso electoral dio como persona electa al cantante Joseph Michel Martelly. Sin embargo, el presidente del Consejo Electoral Provisional de la época, el señor Opon, unos meses después, en una conferencia en la Universidad Quisqueya, que es una de las más importantes universidades que tenemos en la capital, el señor Opon admitió que los resultados que fueron publicados por el CEP es el Consejo Electoral Provisional, no eran los reales. Y que tuvo que publicar, el CEP tuvo que publicar estos resultados bajo presión, bajo imposición de actores internacionales. Se estableció un régimen que se llama el PHTK, Partido Haitiano Tepcalé, desde el 2021, sobre la base de un fraude electoral concoctado, organizado por la misma comunidad internacional, por los actores más influyentes que tenemos en la comunidad internacional, los países que más influencia tienen sobre la vida política nuestra. Entonces, se estableció pues este régimen PHTK, que está a su tercer mandato hasta cierto punto. Primero fue Martelly, segundo fue Jovenel Moïse, y en una tercera etapa es Ariel Henry, que viene de esa misma familia, ese mismo colectivo político, que es el PHTK, que se considera
que es el partido que más daño ha hecho a la República de Haití. Sobre todo, que desde el inicio teníamos a un Martelly, que era un cantante y que se vendía como artista. Él se vendía bajo esa operación. Yo soy un bandido legal. Es así mismo que se proyectaba como artista. Llegó el bandido legal. Llegó el bandido legal. Cada vez que iba a iniciar alguna fiesta, digamos, es su sobrenombre artístico, porque el nombre artístico es Sweet Mickey, pero el sobrenombre artístico es el bandido legal. Entonces, en Haití, desde el 2010, tenemos los bandidos legales en el poder. Y a pesar de que la población haitiana se movilizó primero contra Martelly, que quería robar unos meses de más sobre su mandato, se movilizó frente a Jovenel Moïse, que quería prolongar su mandato a pesar de que ya había caducado. Se movilizó también desde el 2021 contra Ariel Henry, pero de manera incomprensible la comunidad internacional había decidido apoyar de manera irrestricta a estos hombres que forman parte de un mismo régimen político. Y lo repito, que es el régimen político que más daño ha hecho a nuestro país. Entonces, llegamos en la situación donde desde octubre del 2022, el primer ministro Ariel Henry pidió a las Naciones Unidas su apoyo para que se pudiera enviar tropas internacionales a apaciguar o a restablecer la seguridad, porque él decía que ya la policía haitiana está totalmente desbordado y que la policía haitiana no tiene los medios para hacer frente a la situación que vivíamos y que vivimos actualmente ahí. Pero contrario a lo que dice el primer ministro, cuando consultamos con expertos haitianos en seguridad, esos expertos organizaron un panel radiofónico que fue difundido por varias emisoras en cadena para hablar del tema de la seguridad y cómo Haití debe manejar ese tema. ¿Qué tenemos que hacer para hacerle frente a las gangas? Primero, darnos cuenta de que Haití no fabrica armas y que las armas nos vienen. Las armas son traídas, son enviadas desde la costa sur de Florida. Y el suministro de armas y munición se está haciendo en los últimos años de manera fluida, nunca se ha parado. Hasta ahora estamos hablando, de acuerdo a un último informe de expertos independientes de las Naciones Unidas, estamos hablando de suministro de armas y municiones a las gangas o llamadas pandillas o bandas armadas ilegalmente armadas. Entonces, punto uno, esas armas no son fabricadas en Haití. No tenemos industria de fabricación de armas, sobre todo para tener armas tan sofisticadas, tan potentes como los que utilizan las pandillas haitianas. Dos, la policía haitiana, de acuerdo a los expertos en seguridad, le repito que esto fue a través de un análisis público, un panel radiofónico con varios expertos y varias figuras conocidas de la sociedad civil haitiana. Entonces, se definió que la policía tiene los recursos humanos suficientes. La policía haitiana, que hace 3-4 años tenía un efectivo de 15,000 agentes, pero que se ha reducido
por ejemplo, este año a 9,000 por varias razones, y una de las razones principales es que los Estados Unidos, desde enero del año pasado, lanzaron un programa migratorio humanitario que se llama Parol humanitario, y a través de este programa Parol son 180,000 haitianos que tienen la posibilidad durante 2 años en irse a los Estados Unidos para una estancia de 2 años. Entonces, en ese programa, muchos policías se fueron a los Estados Unidos. Además, muchos policías que al ver que la alta comandancia de la policía no respalda a los pequeños soldados, a los agentes de bajo nivel, sobre todo que en algunas ocasiones esos policías han sido asesinados por las pandillas porque fueron operativos que no fueron planificadas de manera adecuada, y se mandó a esos policías básicamente a morirse, y ni siquiera se recuperar los cadáveres de estos policías muertos. Entonces, hay muchos policías que perdieron, digamos, la moral, que perdieron el coraje, perdieron el deseo de seguir trabajando en la policía, y dejaron las filas de la policía. Pero numéricamente hablando, todavía la policía puede hacer frente a las pandillas. Se reconoce, y en el panel se ha reconocido, que el apoyo que puede ofrecer la comunidad internacional es un apoyo en términos de asistencia logística, asistencia técnica, formación. También, si se quiere, no hay problema, no había resistencia en Haití en recibir un número X de expertos en guerrilla urbana que podría ayudar, pero este panel sobre seguridad en Haití concluyó que no hace falta una intervención militar internacional para resolver ese problema, y que Haití tiene los recursos locales para hacerlo. Por otro lado, cuando el gobierno pues insistió en cuestiones ayudado efectivamente por el tío Sam, seguir para lograr que tropas internacionales vinieran, se pudo convencer a Kenia en que Kenia tome el liderazgo de una misión internacional. Es una misión internacional que le va a costar a quienes lo vayan a financiar alrededor de $600 millones. Y mucha gente en Haití se han preguntado, pero por Dios, ¿por qué invertir esa cantidad enorme de dinero en policías kenianos que no se van a quedar, no pueden quedarse en el país, se van a tener que ir en 1 o 2 años, se van a tener que ir? ¿Por qué no fortalecer las capacidades de la institución policíaca en Haití con esa inversión, con esos fondos? ¿Por qué no utilizar al ejército haitiano? Mucha gente no sabe que Jovenel Moïse, el presidente asesinado haitiano, ha movilizado la policía, el ejército. Y el ejército hoy día cuenta con unos 1,200 o 1,300 efectivos. De total de agentes del ejército, unos 600 recibieron una sólida formación en México. México está viviendo una situación más o menos parecida que Haití en algunas zonas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Jalisco, cuando hablamos de zonas que dominan algunos carteles mexicanos,
Estamos hablando de zonas donde los carteles a veces decretan una, se me fue la palabra, cuando se pone a que todo se cierra. ¿Cómo se llama esto? Bueno, ¿Te queda? un toque de queda, un toque de queda. A veces también controlan las carreteras para recibir los aterrizajes de los aviones. Todo eso se hace en México. En Haití también tenemos el mismo problema. Entonces, si estos agentes militares fueron a México a recibir formación para bregar con ese problema, estamos totalmente seguros que estos agentes que tengan una formación igual o mejor que los policías que ya querían venir. Entonces, son elementos de actuación de Ariel, elementos de actuación de la comunidad internacional que no han recibido o no fueron bien recibidos por la comunidad, por la nación haitiana. Y todo esto, pues, llevó a que las mismas gangas que se sienten ahora amenazados por la posible llegada de tropas internacionales, porque la policía no ha actuado, el ejército haitiano no ha actuado, porque sencillamente no había la voluntad política para que actúen. El ejército haitiano nunca fue implicado porque los Estados Unidos, de acuerdo a lo que han dicho algunos oficiales haitianos, los Estados Unidos se habían opuesto al uso del ejército haitiano. Y no entiendo por qué, no se sabe por qué. Nunca ofrecieron asistencia técnica como lo hacen, por ejemplo, en Dominicana o como lo hacen en otros países donde ofrecen asistencia técnica a los ejércitos latinoamericanos que son países amigos de los Estados Unidos. En este caso, siempre han rechazado al ejército haitiano y donde más ha recibido apoyo ese ejército es de México. México, tal que los ha acogido, les ha dado formación, entrenamiento, un entrenamiento de primera y que están dispuestos a participar en cualquier acción de defensa nacional y de combate frente a las pandillas que efectivamente tienen un control de la ciudad capital a unos, dicen a 80%, en las estadísticas de la ONU. Entonces, hoy Ariel Henry está fuera porque cuando él fue a firmar el acuerdo de reciprocidad con Kenia, los jefes de pandilla se organizaron para impedir su regreso. Entonces, al estar digamos, varado allá, también recibió presión de parte de sus antiguos amigos internacionales para que renunciara. Renunció. Se está montando un consejo presidencial fruto de un acuerdo entre los actores haitianos por la CARICOM hace más de 8 días. Ya los nombres han sido confirmados de los 7 miembros con... No es esto. Este grupo de personas va a tener que escoger un líder. El Consejo Presidencial va a tener un líder que va a ser el interlocutor internacional, porque cuando hay la Asamblea de las Naciones Unidas, cualquier conclave internacional, cuando hay que recibir algún jefe de Estado, jefe de gobierno en Haití, no tienen que ser los 7, sino una figura entre los 7, jugar de líder del Consejo. Las decisiones tendrán que hacerse siempre de forma colegiada, pero habrá una figura que
que encabece. De otro lado, ya que hablamos de un ejecutivo bicéfalo, con un jefe de Estado y un jefe de gobierno, habrá que escoger un primer ministro. Mientras eso se haga, ojalá que ya para la semana que viene tengamos el Consejo instalado. Mientras eso se haga, la violencia ha seguido en Haití. Y esto ha producido un desplazamiento interno masivo. En unas 3.000 personas dejaron la capital para irse a ciudades del interior. Y los flujos migratorios han aumentado hacia afuera. Entonces, las Naciones Unidas, a través de los organismos competentes, sea el ACNUR, la OIM, pues han hecho, primero, para que los países receptores de la migración haitiana no sigan deportando a los haitianos que se encuentran en sus territorios. Se le ha pedido parar las deportaciones, pero eso a todos los países que reciben haitianos. En la República Dominicana, este tema, pues, no ha caído muy bien. Se ha pensado que quizás se ha querido dirigirse exclusivamente a la República Dominicana. No. No se trata de esto. Se trata de un llamado hacia todos los países que reciben migración haitiana en no deportarlos por el momento, porque primero, no hay forma de coordinar su regreso al país. Porque cuando usted hace una deportación, eso tiene que ser coordinado con el gobierno del país donde esas personas van a ser deportadas. No estamos hablando de una deportación de una o dos personas, sino son deportaciones masivas. Entonces, el gobierno hoy día no tiene la capacidad de bregar con esa situación. Dos, sabemos que hay un alto peligro para esas personas cuando regresen sin coordinación, porque van a estar ahí caminando en la calle y la gente que pueda saber que vienen de la República Dominicana, los delincuentes los pueden atracar, los bandidos los pueden secuestrar. Problemas que pueden surgir, hay muchos problemas que pueden surgir en una repatriación no coordinada con el gobierno haitiano. Por tal razón, las Naciones Unidas han pedido parar por el momento las deportaciones. Por otro lado, pues Haití está esperando la instalación del Consejo para el Consejo junto con el primer ministro al gobierno, los responsables de los distintos ministerios, y todo esto tiene que hacerse lo más pronto posible, porque en el fondo estas personalidades, tanto del Consejo como del gobierno, van a tener dos tareas prioritarias. La primera es restablecer la seguridad, sea con tropas internacionales o con tropas locales. Eso es prioritario. Desmantelar a las pandillas armadas es una tarea número uno. Número dos, tendrían que ir preparando el proceso electoral para que Haití en 18 meses o en 24 meses tenga ya autoridades electas. Paralelamente a esas dos tareas prioritarias, hoy día hay un problema humanitario grave. Hablé del desplazamiento de personas, de la movilidad humana interna. La gente han tenido que dejar su propia casa porque las pandillas han invadido su zona y están refugiándose en casas de familiares que están en el interior del país. Eso crea una presión. Crea una presión para el suministro de alimentos. Entonces, recibimos alimentos a los campos, pero en algunas zonas esos alimentos
no pueden llegar hacia las ciudades por el control de las gangas. Recibimos alimentos desde el exterior. Los puertos están cerrados, no hay vuelos hace ya 15 días. Los puertos también más importantes están cerrados, menos el de Cabo Haitiano. Y menos también el aeropuerto de Cabo Haitiano. Pero el aeropuerto en Puerto Príncipe está cerrado. El puerto está cerrado. Por lo cual, la situación en cuanto al suministro de alimentación es alarmante. Y ya hay datos de las Naciones Unidas que hablan de hambruna, que hablan de que en algunas zonas tengamos personas que pueden morirse del hambre. Desde la República Dominicana se recibe también alimentos, pero por el mismo control que hay de las gangas, los comerciantes, muchos comerciantes que a veces hacían un viaje desde el noreste hacia la frontera de Gabón, no han podido hacerlo porque tienen que transportar dinero, y al transportar dinero se exponen a que en el camino sean atracados por los bandidos. Pues para concluir y dejar quizás una oportunidad, algún tipo de intercambio, políticamente Haití está paralizado porque tenemos un gobierno saliente que solamente está manejando los asuntos corrientes, pero los miembros de ese gobierno, varios que están varados en el extranjero, es un gobierno que funciona por Zoom. El primer ministro que estaba en Puerto Rico fue trasladado a California y la gente se pregunta por qué es bajo vigilancia del Servicio Secreto Americano. Hay muchas conjeturas alrededor de esto y hay por lo menos 4 ministros que estaban de viaje antes del cierre de aeropuertos que no han podido regresar. Políticamente es un país, digamos, sin dirección, sin un capitán realmente a bordo, y algunos hablan de un país a la deriva. Humanitariamente, social y humanitariamente acabó de describir la situación. Es una situación alarmante que merece de la solidaridad internacional, no tan solo de los organismos multilaterales que tienen grandes capacidades en hacerlo, pero también entre los pueblos, de lo que se puede hacer en cualquier parte del mundo, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores para cualquier país que viva un desastre, que viva una situación tan preocupante. Hemos visto de qué manera esa solidaridad se ha movido hacia Gaza, por ejemplo. Pues Haití igualmente necesita de la solidaridad de la sociedad civil internacional, que podamos organizarnos para poder por lo menos explorar la posibilidad de apoyar al pueblo haitiano en la situación en la cual se encuentra hoy día. Pues gracias por la atención. María, tú tienes el micrófono.